una pregunta de examen, por ejemplo, esto ya lo deben saber. Una diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. 4 diferencias entre inmunidad innata y adaptativa. Ya les dije que eso me imagino que ya lo saben, ¿no? A ver, por aquí, diferencias entre innata y adaptativa. La especificidad. Especificidad. ¿Quién? Eso es otro. Cuando respondan para llenar, pues si ponen especificidad y no colocan quién es eso, eso es 0. La adaptativa es La específica. adaptativa es específica. Usualmente traten de hacer un cuadro comparativo, es lo mejor. Ponen especificidad, innata, adaptativa, sí, no, y así van, ¿no? Elementos que conforman, innata, pues macrófago, ¿qué más? Natural killer, y al otro lado ponen linfocitos B, T. Inicio, innata, rápido, Lento. lento. ¿Ven que es sencillo? Y se entiende. Ya tú están escribiendo ahí, como 3, 4 minutos, un tablito sencillo. Y eso, pues, es más objetivo, ¿eh? Porque siempre le vamos a preguntar diferencias, para que ustedes se den cuenta de eso. Entonces, si lo hacen así, les va a ir muy bien. ¿Ya? Entonces, esto es para recordarles lo siguiente. Cuando se produce una respuesta inmune adaptativa, ¿no? Nosotros hemos hablado del... cuando reciben, por ejemplo, todos hemos recibido la vacuna contra el COVID, el famoso efecto booster. ¿Qué cosa es el efecto booster? Eso lo explicamos en práctica. Yo sí me acuerdo, pero no me acuerdo. ¿Qué es efecto booster? Hablamos de 2 efectos. Sí, el efecto booster rebaño. y el rebaño. Y el booster. Pero ¿qué cosa es el booster? Esto tiene que ver mucho con el booster. Esto y otra más. A ver, por aquí, ¿qué es el efecto booster? Yo lo tengo por acá. Esa es pregunta de examen, por ejemplo. Sí, lo tengo anotado porque ¿Cuándo qué? Ah, pero ¿qué cosa es? Lo dice sensibilizado y... Ajá, está por ahí, pero... ¿Qué es booster? Efecto booster. Incluso yo les dije que lo explicábamos con la vacuna COVID que nos han puesto. ¿Cuál es la diferencia en que ustedes hayan recibido la primera dosis de la vacuna y que después hayan recibido la 4ª dosis? El efecto de la, por decirlo, inmunidad que te ponen, por ejemplo, al inicio cuando te ponen la primera, vas a generar pocos anticuerpos porque es un reconocimiento inicial. Pero a la segunda dosis, al ponerte de nuevo la vacuna, ya tienes cierto reconocimiento, entonces... ¿Cómo se llama eso? Ese reconocimiento. ¡Ay! Se me fue, profe. ¿Cómo se llama eso? Ay, Es una característica de la inmunidad adaptativa. Memoria. Memoria, Eso. Memoria. No está tan lejos, ¿eh? Ahí va, ahí va. Gracias a esa memoria, pues al recibir la segunda, la tercera, pues la cantidad de anticuerpos que se forman no es igual. Si en la primera dosis se formó 10, por poder así figurativamente, en la segunda 500, en la tercera 1000, en la cuarta 5000. Y por eso decíamos que muchos pacientes no decían, ya no me coloco otra más. ¿Por qué? Porque me tumbó el brazo, que me dejó en cama 2 días. No, esa vacuna está mala. Entonces decía, oye, no es que esté mala, sino que tu organismo, lógicamente que para formar 5000 anticuerpos en una 4ª dosis, pues no va a ser igual a que formar 100 anticuerpos. ¿Quién es el que sufre todo ese proceso? Entonces no vas a sentir, aunque sea un poquito de dolor de cabeza. Ah, claro, algunos no sienten nada. Normal. Porque cada organismo, cada respuesta es diferente, eso también lo sabemos. Pero otros, por ejemplo, pues quedan en cama 2 días, o otros que no pueden mover el brazo. ¿No? Pero la mayoría siempre tiene algo. Siempre tiene algo, ¿no? Entonces, ¿y eso es por qué? Porque justamente cada
dosis que uno le colocan, pues hay estos linfocitos que ya reconocen eso del inicio y como tienen la memoria, dicen, ya lo reconozco, entonces la síntesis de anticuerpos es mucho más rápida, más potente. ¿Entendieron? Entonces eso es booster. Booster es rápido. Es decir, la cantidad de anticuerpos que se forma es mayor por pues el reconocimiento por la célula de memoria. Bien, esto es para recordar lo siguiente, ¿no? Habíamos hablado, ¿esto a qué les recuerda? ¿Inmunidad innata o inmunidad adaptativa? Esto es como un repaso, ¿eh? ¿Qué les recuerda esto? Adaptativa. Adaptativa. Habíamos dicho, a propósito de esto, que todas las células tienen un DNI. ¿No? Ese DNI se llama MHC1. Todas tienen DNI. Es el complejo mayor de histocontabilidad clase 1. ¿Ya? Pero hay algunas células especiales que tienen pues un DNI electrónico, especial, ¿no? O sea, que tienen el MHC2. ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo se llaman? Las únicas que tienen MHC2. Células apoptóticas. C4 dicen por aquí. No, CP. Células presentadoras de oxígeno, CPA, no lo olviden. Son las que únicas que tienen MHC2. ¿Ya? Y eso es muy importante. Entonces, ¿y eso por qué es importante? Porque de acuerdo a tu DNI, te va a reconocer la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque si tienes MHC1, te va a reconocer CD8. Y si tienes MHC2, ¿quién te va a reconocer? CD4. Este reconoce CD4. Entonces, eso es una cosa importante que nos tienen que recordar. Eso, por ejemplo, viene para el examen. Ese concepto viene para el examen porque es importantísimo. ¿Ya? Y esa es la cosa que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Que los CD1 son reconocidos por los CD8 y los CD2 son reconocidos por los CD4. No SD4, sino son reconocidos por CD4. ¿Ya? Bien. Entonces, producto de este reconocimiento tienes esto. Entonces, este es clase 2, CD4. Este es clase 1, CD8. ¿Ya? Es lo que hemos dicho ahorita. Entonces, se activa CD4, MHC2, CD4, se activa pues TH1, TH2, TH17. Aquí están las interleuquinas que están implicadas en cada vía, ¿no? Por ejemplo, en la TH1 está interleuquina 2, interferón gamma, en la TH2 está interleuquina 4, 5 y 13, como hemos dicho, y hay unas 3, células 3 que son las reguladoras, linfocitos T reguladores. ¿Ah? Eso es inmunidad adaptativa. Adaptativa. A ver, les voy a preguntar algo donde siempre se equivocan y espero que esta vez no se equivoquen en el examen. ¿Y cómo es el reconocimiento en la inmunidad innata? Este es el reconocimiento de la inmunidad adaptativa. ¿Y la inmunidad innata cómo se reconoce? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se reconoce ese reconocimiento de la inmunidad innata? ¿Cómo sería? ¿Okay? Claro, es más general, es inespecífica, pero ¿cómo se reconoce? Aquí estamos hablando del reconocimiento de la adaptativa, que es más específica, pues no es general, por supuesto, miren, ¿ven? Tienen que reconocerse receptores, MHC1, MHC2, CD4,
¿Y la innata cómo se reconoce? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Es la clase? En la innata está. 3. Antígeno. Sí, clase 3. La tercera clase. ¿Se acuerdan de los PAM? Sí. ¿Se acuerdan de los PAM? Patrones. ¿Qué eran los PAM? Son patrones. Patrones moleculares. O sea, patógenos. Recuerden que cada microorganismo, ya sea bacteria, virus, parásito, hongo, una pequeña estructura se llama PAM. Porque es la parte que va a ser reconocida por quién. ¿Quién reconoce eso? Macrófagos. ¿Quién reconoce eso? ¿Los macrófagos? ¿Los macrófagos? Complemento. Hay unos receptores, los RRP. ¿Cuáles son los más importantes? Los receptores TOL. Los receptores TOL. Oye, en una semana más van a regresar en teórico. Los receptores TOL. Que siempre fallan en esa pregunta. Y se lo estoy diciendo ahora. Y espero que no fallen a la hora del examen, ¿no? Porque recuerdan la parte adaptativa, pero ¿y la innata? Y recuerdan que el TOL es muy importante porque el TOL hay unos que son intracelulares y hay otros que son extra. Y que cada uno de ellos es diferente. Los intracelulares reconocen DNA, RNA. En cambio, los extracelulares que están fuera en la membrana reconocen pues flagelo, reconocen peptidoglicano, reconocen lipopolisacárido, reconocen esas estructuras, cápsula. Y yo les dije que voy a ponerles un caso de cualquier microorganismo y preguntarle pues cuál es el receptor TOL que está implicado en el reconocimiento. Y eso está el esquema ahí, se los dije, ¿no? Hay un gran esquema grande que está ahí donde está un hongo, una bacteria. Pero no están estudiando, no están repasando. Bien, pero ya saben ya lo que tienen que hacer. Porque eso viene, así va a venir. Bien, entonces después de este pequeño repaso, vamos a hablar sobre las vacunas. Un repaso sobre las vacunas, ¿ya? Bien. Entonces, sabe muy bien que en nuestro país, nuestro sistema de salud, tiene actualmente, en el año 2018, pues sacó su nuevo el número de vacunas que se tienen que aplicar a nivel nacional. Son gratuitas, obligatorias, son 17 vacunas, ¿no? La última a ingresar es la vacuna para las embarazadas, ¿no? La DTPA, ¿no? Entonces, recuerden que si estamos hablando de vacuna, pues tenemos que recordar qué cosa es una vacuna, ¿no? Una vacuna es un producto biológico. ¿Ya? ¿Por qué es biológico? Porque tiene como componente, pues, justamente una parte o un microorganismo, ya sea vivo, muerto, fragmentado, ¿no? Que se introduce a un organismo y el organismo da una respuesta inmune, ¿no? Una respuesta inmune justamente para evitar la infección. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una inmunización, de una vacunación? ¿Cómo podemos definirlo con una sola palabra? Prevención, ¿qué más? Protección, ¿no es cierto? Es lo que buscamos con una inmunización. Prevenir algo, protegernos. Bien, entonces habíamos dicho de que este producto biológico pues, puede ser un microorganismo vivo, pero atenuado. ¿Qué significa vivo atenuado?
debilitado. ¿Debilitado de qué? Su patogenia, ¿no? ¿Qué cosa determina su patogenia? Su factor de virulencia. Por ejemplo, en el neumococo. El neumococo es un coco gram positivo, no se olviden. Pero ¿cuál es su factor de virulencia más importante del neumococo? ¿Cuál es? Y te van a colocar ahí flagelo, espora, pared celular, cápsula. ¿Cuál será? ¿Cuál marcarán? Así es el examen. ¿Cuál marcan ustedes? Pared celular. ¿Y ustedes? Ya le dije la pregunta. Cápsula. Cápsula, cápsula, no se olviden. ¿Ya? La cápsula es el factor de virulencia del neumococo. Y ese factor de virulencia te da la patogenicidad. Ya, lo patógeno. Y así, cada microorganismo pues tiene eso. Algunos más, otros menos. Entonces, justamente, en el caso del neumococo, las vacunas, como vamos a ver contra el neumococo, ¿qué cosa hace uno? Uno agarra un pedazo de cápsula y uno hace ingresar al organismo. Uno forma anticuerpos contra esa cápsula. Y ya se formó la vacuna. ¿Ah? Bien. Entonces, ese es justamente el objetivo de las vacunas. Como ven ahí, pues, así como la historia nos enseñó de que hay varios tipos de vacunas. Recuerden que el origen de todo esto fue con Jenner, ¿no? Edward Jenner, pues un médico inglés, ¿no? Quien en 1780 más o menos, durante la epidemia de la viruela, él estaba como médico trabajando en la parte rural, ¿no? Entonces, pues, vio pues que sus pacientes humanos que él veía pues se morían de viruela. Pero como él trabajaba en una hacienda, pues vio que mujeres que ordeñaban tenían las lesiones semejantes a viruela, pero no les pasaba nada. Trabajaban, no se enfermaban, no estaban graves. Entonces él decía, oye, mira, esto es una viruela de la vaca. Entonces trata de mostrar eso, agarra a un niñito, agarra las lesiones de las mujeres estas que estaban ordeñando, le ponen una solución y se lo colocan al niñito, ¿no? De 8 o 9 años, James Phipps. El niñito hace unas lesiones semejantes al que tienen las mujeres, lesiones tipo viruela, pero no se enferma, no le pasó más nada. Entonces él dijo, oye, sí, esta es una viruela de la vaca. Pero después dice, ¿y cómo hago con estos pacientes humanos? ¿Qué pasa si yo le paso eso a este niño? Y eso es lo que hizo, agarró las lesiones del humano con solución y se lo pasó al niño. Y no pasó nada. El niñito, pues ahí donde él dijo, pues este niño está protegido, está inmunizado. Ahí donde el primer concepto de inmunización, de prevención, de protección, ¿no? Entonces al final de cuentas él dijo, no, este es lo mismo, el mismo virus, ¿ya? Porque le he pasado del humano y está protegido, o sea que es el mismo, ¿no? Y el que aprovechó todos estos conocimientos fue Pasteur. Pasteur fue el primero que el primero aplicó por primera vez una vacuna en el humano, pero de forma legal, pues, ¿no? ¿Sabe que a Jenner no le dieron nada porque agarró un niñito, no había ética, pues, ¿no? Pero Pasteur no hizo eso, ¿no? Pasteur descubrió el virus de la rabia y lo que hizo leyó todos los trabajos de Jenner y lo aplicó pues a su paciente. Y él fue muy correcto, ¿no? En el sentido de que dijo, ¿no?, de que todo esto tenía como base pues los trabajos de Edward Jenner, y le colocó el nombre a su producto vacuna. ¿Por qué? Porque él en su historial pues veía que esto procedía de la vaca, entonces le colocó vacuna. ¿Ya? Fue Pasteur, ¿no? Entonces así empezó esta historia de las inmunizaciones, ¿no? ¿Ya?
Luego vino pues la historia de la polio con la vacuna Salk, que es intramuscular, y Sabin, que es la vía oral. Hasta el momento es la que se quedó. Y luego, a propósito de este esquema, empezó a haber, es como todo, ¿no? Una infección por un virus, el famoso rotavirus. Rotavirus. ¿Ya? Rotavirus produce un cuadro de diarreico agudo y produce una gran mortalidad en los niños menores de 2 años. ¿Ya? Entonces, como es un virus, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Pero la única forma de enfrentarlo es haciendo una vacuna. Porque recuerden que el tratamiento es sintomático, es un virus, ¿no? Entonces, se trabajó, ¿no? Inicialmente se hizo una vacuna de humanos, pero después se unió con una vacuna de bovinos. Entonces eso se llamó una vacuna recombinante, se juntó los dos. Traía parte del humano y traía parte del bovino. Y se juntó los dos. Al final de cuentas, esta vacuna recombinante, de los dos, pues es la que se está usando, es la vacuna contra el rotavirus. Contra el rotavirus, es la más potente. Después de un trabajo, miren, ¿ven? De tantos años. Conseguir una vacuna no es fácil. A veces son 10 años, 12 años, 14 años. Por eso es que cuando dijeron, vamos a conseguir una vacuna contra el SARS-CoV-2, uno casi llora, ¿no? Oye, ya será para la próxima generación, ¿no? Pero para que vean, pues, cómo están nuestras empresas transnacionales, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Están haciendo cosas que a veces uno no sabe, ¿no? Y es cierto, están haciendo muchas cosas, ¿no? Ahorita están trabajando ese mismo esquema, porque ahora este esquema de virus vivo atenuado, microorganismos muertos o inactivados, fragmentos o productos, hay que agregarle, ¿qué cosa? El RNA mensajero. Ya estamos ya en vacunas donde usamos el RNA mensajero. Y el otro grupo son los transportadores virales, ¿no? Que es la vacuna justamente, recuerdan que se usó el adenovirus, ya se quitó el material genético del adenovirus y ahí se colocó el SARS-CoV-2, ¿no? Es la famosa vacuna rusa de los rusos, que es muy buena, ¿no? Entonces ya la medicina, como todo, pues está avanzando y ya tenemos nuevas formas, nuevos productos biológicos. ¿Ya? A nosotros inicialmente nos colocaron la Sinopharm, luego la Sinopharm, porque en realidad, ¿qué es la Sinopharm? La Sinopharm era algo que ya conocíamos, virus vivos atenuados. Entonces, si bien es cierto, el porcentaje, como ustedes han visto, de eficacia es muy bajo, pero era seguro. Era seguro porque sabíamos que no nos iba a pasar nada. Y no nos pasó nada, al menos a nosotros. Recién estamos conociendo lo que va a pasar con el virus RNA mensajero, ¿no? Pfizer y Moderna, ¿no? Están pasando algunos efectos secundarios, pero no son graves. No son graves como para decir, oye, no se usa. Entonces, ¿cómo funciona una vacuna? Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta, recordar lo que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una inmunidad activa y pasiva? A ver, por aquí. ¿Cuál es la diferencia? La pasiva es netamente cuando cuando tú te enfermas del mismo virus o bacteria, ¿sí? Y la activa es cuando ya te lo implantas mediante vacunas, ¿no? Sea atenuadas o vivas, ¿no? En sí, el virus o bacteria. Ya. Algo. A ver aquí. A ver, Jaime. No es la que ya tienes y la activa es
primeramente, a ver, vamos a puntualizar, ser más objetivos. Cuando es una inmunidad activa, ¿quién forma el anticuerpo? ¿Quién forma el anticuerpo? ¿Cierto? En una inmunidad pasiva, ¿quién forma el anticuerpo? ¿El paciente? ¿El que recibe la vacuna? No. Esa es una gran diferencia. Le voy a explicar. A ustedes le colocaron la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿Ya? ¿Quiénes forman los anticuerpos? ¿Quiénes forman los anticuerpos? Ustedes. Entonces, ¿qué tipo de inmunidad hacen ustedes? ¿Activa o pasiva? Adaptativa. Adaptativa. Activa. ¿Por qué es activa? Porque tu organismo, tu inmunidad adaptativa está funcionando. Tienen que razonar, muchachos, tienen que razonar. ¿Ya? Me colocan a mí la vacuna, ajá, mi inmunidad adaptativa, porque la vacuna es adaptativa, me va a activar mis linfocitos CD4, la cosa que yo formo, mi anticuerpo. Ahora, ¿qué pasa en la pasiva? En la pasiva yo agarro un paciente que ha tenido COVID, sé que tiene anticuerpos y se lo paso a Jaime. Se lo paso. Agarro una inyectadora, se lo paso. La pregunta es, ¿Jaina sintetizó esos anticuerpos? No. ¿Quién los sintetizó? El- La gran pregunta, ¿esos anticuerpos que recibe Jaina durarán toda una vida? No, porque no los formó. Esa es la gran diferencia. No sé si han entendido ahora. ¿Ya? Y así van a responder, ¿no? En el examen. Diferencia entre inmunidad activa y pasiva. ¿Quién forma? ¿Cuánto tiempo dura eso en esa persona? Ahí están ya dos diferencias. Pero tienen que ser claros en el concepto. Ahora están más claros, ¿no? ¿Sí? Ya. Muy bien. Esto es lo que estábamos viendo cuando hablábamos del efecto booster. Siempre hay una respuesta inmune primaria, una respuesta inmune secundaria, puede haber una terciaria. ¿Cómo se llama ese efecto? ¿Cómo se llama ese efecto? Booster. Booster. Ya, claro. Ahí está. Lo mismo. Eso es un concepto importante. Y ya que estamos aquí hablando de efectos, vamos a completar con la otra pregunta del examen, el efecto rebaño. ¿Qué es efecto rebaño? A ver, alguien que tiene una idea. ¿Qué es efecto rebaño? Por aquí. Cualquiera. Es cuando no se le deja vehículo infectivo al virus. O sea, por ejemplo, mientras mayor sea las personas que vacunemos o inmunicemos, generamos una mayor tasa de inmunidad. Y en este caso, los virus, para poder transmitirse y replicarse, necesitan un hospedero. Si nosotros vacunamos, suponiendo al 80% de personas, no va a tener hospedero y va a ir saltando, y las personas que no se vacunaron estarían protegidas indirectamente por nosotros. Exacto. Por eso es que cuando empezó la vacunación, el gobierno decía, ya vamos 30%, ya vamos 40%, ya vamos 50%. ¿Por qué? Porque la idea es llegar hasta un 70%, 80%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí todos han sido vacunados. Si alguien, por ejemplo, porque hay pacientes con COVID, pero ocasionales, está por ahí un paciente con COVID, el virus pasa para acá. Ustedes saben que en la primera clase dijimos que los virus son acelulares, ¿no es cierto? Son microorganismos acelulares, ¿correcto? ¿Qué es un microorganismo acelular? ¿Qué cosa es? ¿Qué es un microorganismo acelular? Requiere de Es un virus, correcto. Pero ¿qué es un microorganismo? requiere de un huésped para poder sobrevivir. Significa que por sí solo no puede sobrevivir. O sea, no tiene toda esa batería enzimática, no tiene eso, no tiene mitocondria, no tiene ribosomas, nada para poder vivir solo por sí mismo.
Pues se llama acelular, o sea, no es una célula. Entonces, si entra un virus por aquí, va a buscar un hospedero, obligatoriamente. Entonces va pasando para acá, para allá, para acá, para allá. Pero como todos están vacunados, no va a poder meterse en un momento. Al final se cansa y se muere. Entonces, los que por ahí, había uno, dos,